Muy bien, entonces veamos cómo se resuelven los ejercicios con fórmula de Prandtl. Solución. Estos ejercicios son más cortos todavía que el otro, pero la parte donde uno a veces lo tumba es en la parte de derivar, porque aquí se deriva y se integra. Pero tampoco son derivadas ni integrales muy complicadas, ¿no? Veamos. Entonces, el primer paso siempre va a ser hallar las tensiones. Ahora, hay algunos que cuando resuelven este problema reemplazan directo, o sea, este sigma de acá es el mismo valor que vamos a reemplazar acá, pero yo no les aconsejo eso, yo les aconsejo trabajar todo de manera algebraica y al final el delta L vamos a tener una fórmula y ahí nomás vamos a reemplazar y ya fue el examen. Fíjense, entonces el primer paso siempre va a ser hallar las tensiones. Bien, veamos entonces cómo se hallan las tensiones. Fíjense en la fórmula que tenemos allá. Hay una fórmula, bueno, nos dice que la fórmula de Prandtl, de esa fórmula podemos obtener la tensión sigma en X, sigma en Y y la cortante XY. Es solamente cuestión de derivar. Entonces veamos, queremos hallar primero la tensión sigma en X. Así que lo que hay que hacer es derivar la función de Prandtl dos veces respecto a Y. Eso es lo que nos dice acá la fórmula, hay que derivarla dos veces respecto a Y. Seguro recuerdan esto es de cálculo 2, lo que era la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial se lo utilizaba cuando hablamos de funciones que están respecto de más de una variable. Así que derivemos. Veamos acá, primero derivemos una vez, o sea, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto sería si derivamos esta función respecto de Y una vez? 2y sigma sobre 2. Veamos, aquí vamos a aplicar una forma de que resolvía el ingeniero Napoleón, lo tenía más ordenado esto. Fíjense en esto. Primero lo que hace es derivar la función, en este caso la función de Prandtl, respecto de X primero. Si derivamos esto respecto de X, ¿cuánto nos va a quedar acá? X por sigma, nada más. Aquí el Y, ¿cuánto quería la derivada de X? 0, ¿no? Y acá la derivada de esto, 2X, ¿no? Entonces esto se simplifica y aquí nos queda sigma por X. Si derivamos esto respecto ahora de Y, ¿cómo va a ser la cosa? Lo mismo pero con Y, ¿no? Aquí la derivada de 2 veces Y sería, de Y al cuadrado, perdón, sería 2 veces Y y el X se anula. Se simplifica este con este y acá nos queda sigma por Y. Ahora, aquí podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Se puede derivar otra vez o aquí podemos tener tres caminos. Podemos derivar dos veces respecto de X. Si derivamos dos veces, o sea, si derivamos esto respecto de X, ¿cuánto nos quedaría? Solamente sigma. Si derivamos, bueno acá, si derivamos respecto ahora de Y, sería dos veces. O sea, otra vez voy a derivar esta función de acá. ¿Cuánto me quedaría derivando respecto de Y? Sigma, ¿no? Ahora, si derivamos acá respecto de X, respecto de Y, podríamos hacerlo de dos formas, ¿no? O derivo esta función respecto de Y, o derivo esta función respecto de X. ¿Cuánto nos quedaría eso? 0, ¿no? Si derivamos esto respecto de Y, 0, porque esto es como una constante. Y si derivamos esto respecto de X, 0. Entonces, fíjense, la tensión sigma en X vale la doble derivada de la función de Prandtl respecto dos veces de la variable Y. La tensión Y es igual a derivar dos veces la segunda derivada parcial de la función de Prandtl respecto a la variable Y. Ahora este será respecto a la variable X y la tensión cortante sería respecto de X de Y.
Entonces acá veamos cuánto nos harían estas tensiones. El primero, ¿cuánto daría? Sigma, ¿no? Lo hemos calculado ahí, sí. El segundo, sigma, y el último, 0, ¿no? Listo, no fue más. Ese es el primer paso, hallar las tensiones. Siempre es bueno tenerlo de esta forma ordenada, ¿no? Bien, ¿qué más? Segundo paso. Calcular las tensiones, pero calcular las deformaciones. Calcular las deformaciones. Bien, entonces, ¿qué pasaría si calculamos las deformaciones? Para eso utilizamos la fórmula de Hooke, ¿no? Recordarán que la fórmula de Hooke me relaciona tensiones con deformaciones. Pero todos los ejercicios del ingeniero cuando habla de función de Franz lo hace respecto de la variable X y la variable Y. Por lo tanto, la fórmula larguísima que tenía la ley de Hooke lo reduce simplemente a esto. Entonces vamos a hallar las tres deformaciones, en X, en Y y en Z. Veamos. La deformación específica en X dice ya que eso va a ser 1 sobre el módulo de elasticidad por ¿qué cosa? Tensión sigma en X, Poisson sigma en Y. Muy bien, entonces reemplacemos. Veamos, ¿cuánto nos va a dar acá? 1 sobre módulo de elasticidad dividido entre sigma en X, ¿cuánto dio eso? Sigma solamente, ¿no? Menos Poisson por sigma en Y, sigma. Así que podemos factorizar acá sigma y nos queda de esta forma. Sigma sobre módulo de elasticidad por 1 menos Poisson. Listo. Ahora acá, el otro. Deformación específica en Y. Eso es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por sigma en Y menos Poisson sigma en X. Lo mismo, vamos a reemplazar. Aquí nos va a quedar 1 sobre E por sigma, ya que eso es lo que vale sigma Y, menos Poisson por sigma en X también vale sigma. Entonces, si esto lo factorizamos, también nos queda sigma sobre módulo de elasticidad 1 menos Poisson. Siguiente, hallamos la deformación en Z. Deformación en Z, eso es igual a ¿qué cosa? ¿No? Lo tenemos allá. Menos Poisson sobre módulo de elasticidad menos Poisson sobre módulo de elasticidad, ¿por qué cosa? Correcto, la suma de la tensión en X más la tensión en Y. Pero tensión en X y tensión en Y vimos que valen lo mismo, ¿no? Los dos valen sigma. Por lo tanto, acá nos quedaría ¿qué cosa? Menos Poisson sobre módulo de elasticidad, sigma en X, sigma. Sigma en Y, sigma también. Así que la deformación en Z va a ser igual a menos 2 veces Poisson por sigma dividido módulo de elasticidad en E. Listo, no fue más. Aparte aquí lo voy a ir borrando. Bien, ya tenemos ahí las tensiones, las deformaciones específicas normales. Ahora bien, solamente acá vamos a tener lo siguiente, solamente tendríamos deformación específica XY, ¿no? Porque solamente hay tensión XY. Sin embargo, fíjense en esto. La deformación específica, sea cual sea, es igual a la tensión, a la tensión cortante en esa dirección sobre G. Tensión, en este caso, XY dividido G. Entonces, esto de acá también sería de esta forma, ¿no? Pero no vale la pena anotar estos de acá, fíjense. Sobre 2 sobre G. No vale la pena siquiera calcular los estos de acá porque nunca vamos a tener tensión XY y tensión YZ, así que estos se hacen 0 directamente. Este de acá, ¿cuánto nos dio nuestra tensión cortante? Ese sí puede tener un valor.
¿Cuánto nos dio? 0. 0, ¿no? Así que en este caso también va a valer 0. Este vale 0, este vale 0 y este vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿en qué termina este paso? ¿No? ¿Cómo va a terminar este paso de acá que es la deformación? Este paso termina formando nuestra matriz de deformaciones. O sea, aquí vamos a tener nuestra matriz de deformación. Matriz de deformación, eso es igual a ¿qué cosa? Deformación específica en X, un medio de la tensión, pero de la deformación transversal XY, un medio de la deformación transversal XZ, acá un medio de la deformación transversal XY, deformación normal en Y, un medio de la deformación transversal YZ, un medio de la deformación transversal XZ, un medio de la deformación transversal YZ y la deformación normal en Z. ¿No? Ahí termina el paso, formando nuestra matriz de deformación. Ya tenemos todos estos valores, así que podemos formar sin ningún problema nuestra matriz. ¿Cuánto nos dio la deformación en X? La deformación en X. Muy bien, sigma sobre epsilon menos Poisson, ¿no? ¿Cuánto dio las deformaciones transversales? 0. Todas valían 0, ¿no? Así que aquí va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto da la deformación normal en Y? Lo mismo, sigma sobre epsilon 1 menos Poisson. Todas las deformaciones transversales 0 y 0. Pero ¿cuánto dio la deformación transversal la deformación normal en Z? Menos 2 veces Poisson por sigma sobre E. Por sigma sobre E, ¿no? Listo. Ahí termina el segundo paso. El segundo paso acaba cuando se forma la matriz de deformación. Listo, ya tenemos la matriz de deformación. Eso es lo más complicado. Ahora, siguiente paso, calcular la deformación específica. Calcular la deformación específica. Bien, ahora para calcular la deformación específica hay que hacer un poquito de recuerdo de lo que vimos en la unidad número 2, ¿no? Lo que vimos para lo que vimos para el primer parcial. Veamos, esta tensión, esa dirección S de acá, esta dirección S, esa dirección S nos va a dar lo que sería el vector dirección N. Ya va a ser el mismo. La matriz dirección, pero el vector dirección S va a ser el mismo que el vector dirección N. Pregunto, ¿cuánto creen que va a ser este ángulo de acá? 45. 45, ¿no? Ya que es un cuadrado, 4 y 4. Así que el ángulo acá es 45. Entonces acá decimos lo siguiente. El vector N, sabemos bien que para hallar un vector tenemos que hallar sus componentes en X, en Y y en Z. Ahora analicemos bien ese vector N. Si el vector N lo descomponemos en un vector en X, o sea su componente en X, N en X y una componente N en Y. Estamos haciendo acuerdo a lo que vimos para el primer parcial. ¿Cuánto sería entonces el vector N en X y cuánto sería el vector N en Y, su proyección? N es coseno de... Correcto. Este va a ser N por coseno de 45. ¿Y en Y? Seno ahora, ¿no? Correcto. Seno de 45. ¿Y cuánto sería en Z? 0, ¿no? Este vector está en el plano. Si tuviera una componente en Z, se estaría saliendo del plano. Como no tiene, directamente es 0. No hay componente saliendo del plano. Ahora, un vector dirección, recordarán ustedes de la unidad pasada, un vector dirección es unitario, ¿no? El vector dirección es unitario.
Cuando el vector es unitario, ¿cuánto vale entonces el módulo? 1, ¿no ve? Entonces, ¿esto cuánto nos va a quedar? Fíjense, el vector n nos quedaría coseno de 45, seno de 45 y 0. Si quieren pueden tenerlo así como coseno de 45, seno de 45 o raíz de 2 sobre 2. Igual es vale. Sí. Listo, ya tenemos n y ya tenemos la matriz de deformación. Por lo tanto, podemos pasar a calcular la deformación específica siguiendo estos dos productos de matrices. Veamos, primero, deformación, el DU simétrico. DU simétrico es igual a la matriz de deformación por la matriz por el vector dirección. Nuestra matriz de deformación nos había dado sigma sobre E1 menos Poisson. Aquí 0, 0, 0, 0. El otro nos dio sigma por E1 menos Poisson 0, 0. Y aquí menos 2 veces Poisson por sigma dividido E. Muy bien. Por el vector dirección n. Nuestro vector dirección n vale coseno de 45, seno de 45 y 0. Veamos entonces cuánto nos quedaría aquí este vector de acá. Es un producto de matrices. Bien, veamos entonces cuánto nos quedaría. Esto es una matriz de 3 por 3. Y esto es una matriz de 3 filas y una columna. Como estos dos números coinciden, son compatibles. Y el resultado va a ser una matriz de 3 por 1. ¿No? Estamos haciendo recuerdo de lo que vimos en álgebra. Listo, ahora solamente queda hacer este producto, ¿no? Veamos cómo nos queda. El producto es, fíjense, el primer término por el primer término de acá, este por este. Aquí va a ser sigma epsilon 1 menos Poisson por coseno de 45. Más el segundo término por el segundo término. ¿Cuánto nos da esto? 0, ¿no? Más este tercer término por el tercer término, 0 por 0 nos da 0. Listo, segunda fila. Este término por este término, ¿cuánto nos da eso? 0, ¿no? Más segundo término por segundo término, eso va a ser sigma sobre epsilon 1 menos Poisson por seno de 45. Más tercer término por tercer término, 0. Y finalmente la última fila. Primero por el primero, 0. Segundo por el segundo, 0. Y tercero por el tercero, 0 también. Por lo tanto, acá nos va a quedar el siguiente vector. Nos quedaría entonces acá sigma sobre epsilon 1 menos Poisson por coseno de 45. Aquí abajo lo mismo, solamente quedó esta parte. Sigma sobre epsilon 1 menos Poisson por seno de 45. Y finalmente el último término, 0. Listo, ya tenemos el vector DU simétrico. Con el vector DU simétrico entonces podemos hallar lo que es la deformación específica, epsilon sub n. Muy bien, entonces veamos. Epsilon sub n es igual a el vector dirección transpuesta por el vector DU simétrico. Veamos cuánto nos da eso. N transpuesta, saben bien que la transpuesta solamente es convertir las filas en columnas y viceversa. Así que esto va a ser una matriz columna de esta forma. Coseno de 45, seno de 45 y 0. Por el DU simétrico, nuestro DU simétrico nos había dado sigma sobre epsilon 1 menos Poisson por coseno de 45. Aquí abajo, sigma sobre epsilon 1 menos Poisson por seno de 45. Y aquí abajo 0. Entonces veamos cuánto nos da esto. Esto es una matriz de ¿cuánto? Una fila por 3 columnas. Y esto es de 3 filas por una columna.
son compatibles y el resultado que me va a dar acá. Un valor, un número directamente, ¿no? Nos va a dar un número. 1 por 1 es un número. Entonces veamos. Este término por este término, ¿cuánto nos da? Sigma sobre epsilon 1 menos Poisson. Coseno de 45 por coseno de 45. Coseno cuadrado de 45. Más. Este producto por este producto va a ser, pero ese término por ese término, sigma sobre epsilon 1 menos Poisson. Seno por seno, seno cuadrado de 45. Muy bien. Y más 0 por 0, ¿no? Tercer término por el tercer término. Si esto lo factorizamos, fíjense lo que nos queda, nos da algo interesante. Sigma sobre epsilon 1 menos Poisson. ¿Qué pasaría si aquí factorizamos? Fíjense, estoy factorizando todos estos términos. Esto de aquí y esto de acá. Aquí nos va a quedar coseno cuadrado de 45 más seno cuadrado de 45. ¿A qué es igual eso? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. 1, ¿no ve? Todo esto acá se hace 1. Entonces, todo esto de acá, la deformación específica, simplemente había sido sigma sobre epsilon 1 menos Poisson. Pero no nos pide la deformación específica, pide la deformación total, el delta E. Entonces, como último paso, simplemente es calcular la deformación total. Deformación total. Bien, la deformación total, ¿a qué es igual eso? Veamos. Deformación total sería delta L, la integral de la deformación específica por ds. Ahora bien, esto es una integral definida, ¿ya? O sea, tiene límites. La pregunta es de dónde a dónde. Esta línea color azul viene a ser la longitud en la cual quiere que sepamos dónde es la deformación. O sea, queremos saber cuánto es la deformación total que va a experimentar todo este elemento de acá. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular toda esta longitud? Acá este va a ser nuestro L. Pitágoras, ¿no? Como es una matriz, pero como es un cuadrado, esto va a ser raíz de 2 por A, ¿no? Si tienen duda, veamos por Pitágoras. Aquí sería A, quiero saber cuánto vale L. L sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. Se factoriza el A al cuadrado y se sale, y aquí nos queda raíz de 2 por A directamente. Listo, entonces, ¿de dónde a dónde hay que integrar? Desde 0 hasta L, es decir, de aquí hasta acá. Por lo tanto, la integral va a ser desde 0 hasta L, que vale raíz de 2 por A. Listo, entonces integremos. Lo bueno es que la integral acá no es complicada. 0 hasta raíz de 2 por A. La deformación específica nos quedó sigma sobre epsilon 1 menos Poisson respecto de ds. Todo esto de acá es un número, ¿no? O sea, fíjense, todo esto de acá no tiene nada que ver con S. Así que como es una constante, podemos sacarlo. Sigma sobre E, correcto, y aquí quedaría simplemente la integral de ds. S, ¿no? S que está evaluado desde 0 hasta L, que vale raíz de 2 por A. Por lo tanto, si reemplazamos esto, nos queda sigma sobre E por 1 menos Poisson por raíz de 2 por A. Y listo, ya tenemos la fórmula para hallar la deformación total. Así que solo quedaría reemplazar, porque todo es dato. Es lo que les decía, yo les aconsejo que lo resuelvan todo de manera algebraica y al final les queda una fórmula y solamente queda reemplazar. Yo tenía un compañero que lo reemplazaba desde el inicio y al final se lo hacía más largo, ¿no? Se hacía más largo porque tenía que reemplazar más cosas. Es mejor tenerlo ahí y listo. Aquí solamente queda reemplazar. Por lo tanto, la deformación total sería, la tensión sigma dice que vale 4. El módulo de elasticidad 2100. 1 menos, ¿cuánto nos daba Poisson? 0,2. ¿no? Por raíz de 2 por A. Raíz de 2A es igual a 100 centímetros.
Entonces fíjense que aquí se va a simplificar. Esto está en kilos sobre centímetro cuadrado sobre kilo por centímetro cuadrado, se simplifica. No tiene unidad, es un número y aquí va a quedar en centímetros. Veamos cuánto sería la deformación total de este cuadrado en centímetros. 4 sobre 2100 por 1 menos 0,2 por raíz cuadrada de 2 por 100 centímetros. 0.2155. 56 centímetros, o sea, vamos, casi una uña, digamos, ¿no? Lo que se deforma. Bien, entonces, como ven, estos son los ejercicios con función de Prandtl. Son más cortos, solamente que aquí donde uno tiene que ver, es recordar la unidad número 2, recordar ley de Hooke y derivar e integrar, digamos. Es más corto, solo que es un poquito más que hay que pensarlo con calma. ¿Esto acá? Ah, ya. Es el primer término por el primer término, que sería este por este. Aquí está. Sí, solamente la simplificación, porque es una sola columna, ¿no? Ajá, es una columna. Lo sumé, o sea, esto sumé más esto, como es cero, no afecta, ¿no? Eso no. Ahí. Esto de acá, el seno, para que recuerden, había una propiedad que veíamos que decía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1, ¿no? Por eso es que esto se hizo 1. Bien, o sea, aquí el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo. Lo que puede cambiar acá el ingeniero es la función esta, eso es lo que lo puede variar.